Unos animales como los perros chiquiticos que hacían muchos daños, se metían a los cultivos y robaban, se metían y robaban las gallinas. Y el Señor derrota a esas zorras que quieren dañar los cultivos, que quieren dañar las siembras. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia de Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios 1:1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 30. Corintios capítulo 1, verso 26 al 30. La palabra sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu de Dios. 26 al 30 o 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, ricos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que se orgullezcanse, hermanos, de que conocen a Dios, orgullezcanse, hermanos, que ya tienen la salvación, que ya fueron bautizados, orgullezcanse, hermanos, que Dios nos habla, orgullezcanse, hermanos, que Dios nos guía por sueños, por visiones, que aquí hay profetas, aquí hay 7 profetas. Eso, pocas iglesias, hay iglesias con más tamaño que tienen menos profetas que esta iglesia. Bien, aquí el apóstol Pablo nos dice que miren en la iglesia, que Dios en las iglesias, aquí como por ejemplo, ninguno somos de cargos importantes, ni ricos, ni nobles, de hijos de familias distinguidas. Nada de eso, somos lo vil, lo despreciado. Hasta para nosotros mismos, nosotros miramos al espejo y decimos, pero Dios, ¿qué puede hacer conmigo? ¿Yo quién soy para que Dios me use? Pero eso es lo que Dios escoge. Dios escogió al pueblo de Israel no por ser el pueblo más fuerte, porque había un pueblo más fuerte, ni el más inteligente, porque había un pueblo más inteligente, más preparado. Escogió al pueblo de Israel porque era el pueblo más duro, más terco, más rebelde. Hay una palabra donde escrito en Zacarías, bueno, no me acuerdo del profeta ahorita, bueno, ya les digo, donde dice, háblales porque son pueblo rebelde. Ezequiel. Gracias, hermano. Ezequiel, háblales porque son pueblo duro de servir, que no, duro de la servir es que no se dejan poner peso, no se dejan poner carga, y que son duros de corazón y de mente, y que su cabeza es como un pedernal. Pero a esas criaturas de las que escogió Dios para glorificarse en ellos. Entonces, alégrese que estamos escogidos. Eso, el que confía en sus riquezas no viene a la iglesia porque dice, Dios me ama. Y es una falsa creencia en eso. Es una falsa convicción. Porque las riquezas es lo menos que debemos pegarnos ahorita, porque en cualquier momento vamos a tener que salir corriendo a las montañas, a escondernos, a buscarnos. ¿Qué vamos a llevarnos? Los títulos, los vestidos más finos, los vestidos de esa. Por eso el Señor nos cogió a nosotros, los más, necesito que estamos acostumbrados a todo, acostumbrados a lo poco, a lo mucho, estamos acostumbrados a todo. Entonces dice, miren en la iglesia que no hay muchos nobles ni muchos ricos. Por eso los ricos confían en su riqueza, los nobles confían en que son hijos de familia y todo, nunca les va a faltar nada. Pero eso también se va. La fe en el Señor Jesucristo no se hereda, la fe no se hereda. Nosotros, cada uno tenemos que luchar nuestra fe. El hecho de que yo sea creyente en el Señor no es garantía de que mis hijos lo vayan a hacer. Pero el ejemplo que yo les dé, sí es una garantía que ellos puedan seguir el camino del Señor. Entonces dice, miren entre vosotros que no hay muchos de lo más escogido. Entonces, ¿qué escogió lo del Señor? Aquí estamos gente que necia. ¿Qué es el necio? El que sabe qué es lo que toca hacer y no lo hacía. ¿Qué estamos aquí? Los débiles. Nosotros
Cualquier cosa nos cogían y nos daban vueltas, nos decían vaya donde este brujo, pague tanto, tome este perfume, coja esta cosa, y nosotros éramos débiles en la fe, viles, nosotros éramos viles, para nosotros nadie nos daba un peso por nosotros, pero menospreciados también. Y el Señor nos cogió a nosotros para hacernos joya especial tesoro. Para el Señor, ¿qué somos? Según el apóstol Pedro, somos nación escogida, o sea que nuestro nobiliario, nuestro ser nobles, no es pertenecer a una de las familias más ricas del mundo o del país. Nuestra riqueza es que somos los hijos de Dios. Entonces somos pueblo santo, nación escogida. Somos escogidos desde antes de nacer para el servicio de Dios. Somos reyes. En cuanto, esta semana por ahí llegó un audio que decía que el rey cumple su palabra, o el rey ordena y esa palabra se cumple. Entonces, si somos reyes, o sea, nosotros cumplimos esa palabra que nosotros mismos emitimos, esa palabra de darle órdenes al cuerpo, es decir, no lujuria, no mentira, no pecado, no males. Nosotros somos sacerdotes porque estamos ofreciendo siempre al Señor alabanzas a Dios y interviniendo por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por la iglesia. No se imaginan ustedes, hermanos, la oración tan grande que ha sido, tan preciosa, que yo estoy aquí de pie por la oración de ustedes. Gracias, el Señor los bendiga. No se imaginan ustedes cuántos hermanos han salvado de la muerte por su oración. No se imaginan ustedes cuántas familias han sido bendecidas a través de su oración, porque eso es lo que quiere el Señor. Pero el Señor demanda también que la iglesia esté unida, que vengan a orar, que vengan a buscar, porque es aquí en el templo de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo fracasó porque abandonaron el templo de Dios. No abandonado en la simple forma de ir a buscar de Dios, sino que acuérdense que los levitas y los sacerdotes dependían de las ofrendas que llevaba el pueblo. El pueblo dejó de llevar ofrendas. ¿Y qué pasó? Los pobres profetas les tocó salir a las calles a buscar. Luego los profetas trabajaban por ahí de jornaleros en el campo y andaban por ahí todos sueltos, todos en jueces. Pueden ver ustedes eso que pasó, porque se descuidó la casa de Dios. Al descuidarse de la casa de Dios vino el derrumbe total del pueblo de Israel. Por eso no descuiden la casa de Dios, hermanos, a orar mientras puedan. Mientras puedan venir a orar. Mire, cuando uno tiene la salud, venga al templo a buscar. Yo oí el testimonio de una hermana que vivía aquí a 2 cuadras y no venía y estaba toda llena de salud. Y no vino a la iglesia, pero tuvo un accidente y con su patica al hombro venía aquí, yesá y todo, a buscar de Dios porque decía, me hace falta Dios. Entonces busquémoslo mientras podamos, ¿por qué vamos a buscar a Dios cuando estamos mal? Busquemos a Dios en la hermosura de la santidad. Busquemos a Dios cuando estamos completos. Saquen un día para el Señor. Vengan, como yo les decía, bueno, es que el pastor dice que a las 5 de la tarde, bueno, no escojan un día, pero vengan a buscar de Dios, reúnanse 2 o 3. Porque el Señor dice donde 2 o 3 en mi nombre estén. Pero miren, hermanos, los dones que el Señor me dio, la forma en que yo conocí a Dios y las experiencias sobrenaturales que yo tuve en Él fue en oración, hermanos, con los hermanos, con los profetas, con los hermanos nuevos, antiguos, todos reunidos unánimes. Estas enseñanzas son buenas, son edificantes, son exhortativas, son nutritivas para el espíritu, para el alma. Pero, hermanos, si nosotros no hacemos lo que nos toca a nosotros, que es orar, buscar de los dones del Espíritu Santo, la iglesia no puede funcionar uno por aquí y uno por allá. La iglesia, la fortaleza de la iglesia está en la unión. La fortaleza de la iglesia está en que todos estemos buscando al Señor. Saquen un día, hermanos, y pongámonos cita. La palabra dice, el esforzado y valiente es el que alcanza las bendiciones. Pero nosotros no venimos, hermanos, por pereza. No es por otra cosa, nosotros no nos esforzamos. Claro, tenemos trabajo, pero no nos esforzamos. Decimos, no, pero es que tengo que tender la cama y preciso a esa hora es que yo la atiendo. No, perdió Dios, hoy no voy. Y claro, uno tiene sus oficios y Dios no interviene en eso. Pero yo les digo, hermanos, que quieren bendición, oren al Señor. Ahora, si no vienen a orar, háganlo en su casa, eso tiene que notarse. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros éramos nada ante los demás, pero ahora somos. Hay un verbo en inglés que se llama el to be. Ese solo verbo significa ser y estar. Y muy bonito, me gusta ese verbo porque es allá yo soy. O yo estoy. En ese verbo es precioso para un cristiano que fuera eso. Decir yo soy cristiano porque soy cristiano y porque estoy en Cristo.
Pero hay hermanos que ya son de Cristo, pero no están con Cristo. ¿Sí me explico? O sea, en ese verbo no están las dos conjunciones. En el inglés sí está ser y estar, en una sola, que es el to be. En el cristiano, dice, yo soy cristiano porque me bauticé o porque yo voy un domingo. Ya listo, y Dios me está debiendo. Pero no está en Cristo. La forma de ser no es. Sale y se revuelca con el mundo, abraza al mundo, vive igual que el mundo, no hay ninguna diferencia. Entonces, es cristiano, pero no está en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces tiene que ser y estar. Eso es ser cristiano. Porque no es solamente ser aquí cristianos, como decía la hermana en el testimonio, sino que salgamos de aquí así como estamos aquí bonitos, allá en la casa bonitos, en el trabajo bonito, en la calle bonito, en todos lados bonitos. Pero el problema es que aquí somos bonitos y afuera nos despelucamos, entonces ya se nos ve la melena de lobos y todo, y de todas esas cosas. Entonces, hermanos, bonitos siempre, sujetando esa carne, orando por el Señor. Y hoy la enseñanza se trata de ese tema. Ahora, bien, ¿qué más dice el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo dice, lo despreciado del mundo, lo insensato. Hermanos, que entre vuestra vocación, hermanos, mirad vuestra vocación. Ustedes fueron escogidos, todos fuimos escogidos desde antes de nacer. Y somos llamados. Y estamos aquí porque el Señor nos llamó. No estamos aquí porque aquí repartan sancocho al final ni nada. No, nosotros estamos aquí porque el Señor nos llamó. Entonces esa es la vocación. Ahora el Señor dice, listo, usted está aquí. Pues mire su vocación. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta ahí solamente llegar a sentarse en la iglesia un domingo? ¿O va a crecer en lo espiritual? Hermanos, usted vino aquí a recibir cosas espirituales. A recibir los dones. Ya recibió la salvación gratis, ya recibió el nombre en el reino, ya recibió vestido, ya tiene todos los elementos para que usted sea un obrero de Dios. Ahora falta que usted empiece a hacer su oficio. Entonces, mirad, hermano, por vuestra vocación, que no sois muchos ni sabios. Claro, nosotros aquí la sabiduría humana no, según la carne, ¿no? O sea, ¿dónde está el título? Una hermana se fue aquí a la iglesia porque decía que dónde me había preparado yo, que dónde estaban mis títulos. Pues yo los puedo conseguir aquí. En Colombia uno consigue diplomas por 5.000. En internet uno los graba y los baja por 1.500 pesos. Pero ¿y de qué me sirven esos diplomas aquí si en el cielo voy a ser rechazado? Ahora, para ganarse un diploma uno tiene que sufrirla. Para ser apóstol, alguien me preguntaba que si habían apóstoles hoy en día, y ayer me dio la respuesta del Señor, sí hay apóstoles, pero el apóstol tiene que haber pasado las de Pablo, haber sido azotado, sido maltratado por los hermanos, por los de afuera, pasado hambres, pasado ayunos, pasando naufragios. Ese sí es un apóstol. Pero decirme, yo tengo el título de apóstol, yo tengo el título de pastor, yo tengo el título de cristiano, el título tiene que ir concorde a lo que usted se ganó. A usted no le dan un título si usted no los ha ganado. Bueno, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, que es necio, una persona que conoce las cosas pero no las quiere hacer. El mundo sabe y conoce de Dios, todo el mundo tiene temor de Dios, aún los mismos que se dicen ateos tienen temor de Dios. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, o sea, nosotros estamos aquí para avergonzar a los sabios del mundo, a esos grandes científicos y todas las cosas. Mire que los científicos ahorita están cambiando todas esas doctrinas y todas las teorías que nos enseñaron en el bachillerato, ya la cambiaron porque descubrieron otras cosas nuevas. Y lo débil del mundo, que somos nosotros, escogió Dios para avergonzar a los fuertes del mundo. Porque Dios mira el corazón de los hombres. Tenemos un corazón bien fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para que lo que no es, para deshacer lo que es. La fe de Dios nos tiene aquí, hermanos. Nosotros en un momento éramos una esperanza. Y ahorita somos una realidad. La primera fe que hay es que Dios tuvo fe en usted. Lo llamó, esa es su vocación. Y está aquí, pero ahora tiene que permanecer porque Dios cumplió esa esperanza. ¿Qué es la fe? La esperanza de algo. Porque si ya lo tenemos, no es fe, ya lo tenemos. Ahora, si Dios tuvo esa fe en nosotros de traernos, y lo que fue una ilusión desde antes de que nosotros naciéramos, ya nos tenía aquí. Ya estamos aquí. Ya no es una ilusión, ahora mire su vocación, ahora tiene que ser en el Señor. Y el que es en el Señor es a partir de que tenga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe a partir del bautismo. Hay personas que lo reciben antes del bautismo. Pero bueno, para avergonzar lo fuerte y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, usted ya es de Cristo. Usted antes no era de Cristo, usted no existía.
el Señor Jesucristo lo dijo cuando iban a llevar a un muerto a enterrar. Ellos dijeron, esperen, llevamos a este muerto a enterrar. Dice, no, déjenlos que esos muertos entierren a los muertos. Porque el que no conoce de Dios está muerto. Y el que no vive según la ley de Dios está 2 veces muerto. Antes éramos necios, ahora ya no, ahora somos sabios. Ahora ya sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y si nos olvidó, hoy nos vamos a recordar. Hoy recordaremos. Así que hay fe. ¿Sí? Lo que no es para deshacer lo que es. No éramos sino humanidad, no éramos sino materia que iba a ser desintegrada para luego ser juzgada. Pero ahora somos hijos de Dios que resucitaremos para ser bendecidos, para tener los títulos, para ya sentarnos, para entrar a ese reino que nos prometió el Señor Cristo. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces dice el Señor que en la iglesia hay altos y bajos también, pero poquitos. Sí, porque los hay, pero poquitos. Pero a los más pequeños de la iglesia Dios les da los dones más hermosos. A los más necesitados, los más pobres, los más que uno lo mira y como que no. Pues lo digo yo porque cuando entré a la iglesia yo miraba a unas hermanas y las miraba y yo decía, pero estas hermanitas ¿qué? Pero eran profetas y eran conocedoras de la palabra. Entonces, Dios me avergonzó a mí porque en mi carne yo veía unas señoras allá que estaban ahí, pero eran profetas de la casa de mi Dios. Bien, a fin de que nadie saque de su presencia. Más los que estáis en Cristo Jesús, o sea, nosotros que ya estamos, o sea, antes no estábamos en Cristo Jesús, ahora estamos en Cristo Jesús. No somos de Cristo, sino que estamos también. ¿Sí me explico? Porque ¿quién es de Cristo? El que se bautiza, que cree que es en Cristo, bien, ese es cristiano. Pero tiene que estar, o sea, ya es cristiano porque cree en Jesús, perfecto. Pero el que cree en Jesús está en Cristo. ¿Me explico eso? Sí, entienden. O sea, que yo no solamente no soy cristiano, sino que tengo que tener las señales de Cristo para que esté en Cristo. Es decir, Cristo viene a morar en mí a través de su Espíritu Santo. Y eso se ve por señales y prodigios. Ahora usted va a decir, no, pues que yo no tengo señales y prodigios, no soy de Cristo. Pero las señales y prodigios las da Dios. Lo que Dios quiere de usted es obediencia, santidad y temor de Dios. Amén. A fin de que nadie se más, los que estáis en Cristo Jesús, el cual ha sido por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo tiene todas estas cosas, que Él es la verdadera sabiduría de Dios, que Él es el que nos justifica, que Él es el que nos santifica y que por Él somos redimidos. ¿Listo? ¿Pasamos adelante? Amén. Bueno. Pero antes vamos a mirar qué es la sabiduría. Santiago, capítulo 1, versos 5 al 7. A ver si somos sabios. No dice, bueno, somos sabios, yo soy sabio, claro, yo sé dónde está Primera de Corintios, dónde está Segunda de Corintios. Pero vamos a ver si somos sabios. Si somos cristianos, si Cristo está en nosotros, o si yo estoy en Cristo. Santiago, capítulo 1, 5 al 7. No es solo ser, sino también estar. No es solo venir aquí a la iglesia, sino estar en la iglesia. Porque usted podrá estar ahí sentado y pensando en quién sabe qué. 1 Corintios, Santiago capítulo 1, del 5 al 7, dice la palabra. Y si alguno de vosotros, ¿sí ven? De los que estamos aquí, no tiene esa sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sobreabundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que yo para tener el diploma de sabio, tengo que hacer ¿qué? Pedir. ¿Pedir es difícil? ¿Cómo hace uno para pedir? Preguntémosle a Samuelito. Cuando él pide, ¿le niegan algo? Pero la mayoría de veces, ¿qué? ¿Quién gana? ¿Por qué? Por la insistencia, porque se hace notar. Así hiciéramos nosotros pedir un don,
Nosotros decimos, "Ah, Señor, deme el don de discernimiento", y no volvemos a pedirlo. Señor, deme casa, y no volvemos a pedirlo. Señor, deme mansedumbre, y no volvemos a pedirlo. Hermano, es constantemente. Estos niños sí saben pedir. Estos niños vean, lloran, patalean, brincan, saltan. Y uno por cansancio dice, no, yo le doy, ya me lo quito encima. Así quiere Dios que nosotros seamos. Que nosotros seamos como niños. Y no como niños en rebeldía, sino niños en petición. Verso 6. Pero pida con fe. Parece que dijera el apóstol Pablo. Pero el apóstol de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Entonces, dicen, bueno, aquí en la iglesia hay dones, aquí en la iglesia se recibe bendición, aquí en la iglesia hay liberación, aquí en la iglesia hay sanidad. Sí, listo, y usted viene y dice, pero yo no recibo nada de esas cosas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice, porque hay duda, y el que duda no recibe nada, porque es como una ola. Hoy está en la iglesia, mañana está en el mundo, hoy está en la iglesia de aquí, mañana está en la iglesia budista, pasado mañana está en la mormona, y otro día se mete a la nueva orden, no sé qué otras religiones que hay hoy en día. Porque no tiene fe. Pero dice, el que quiera sabiduría, pídala con fe. O sea, ¿qué es la fe? La seguridad. Es el cumplimiento de una esperanza. Es algo que ya tengo. Entonces, dice el Señor, cuando usted pida algo, pídalo con fe. No dude, porque el que duda es como una ola. O sea, no va a tener nunca nada. Porque un día sí y otro día no. Un día sí y un día no. Entonces dice, no va a recibir nada. Ni dudando. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada. Bueno, verso 7. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted está aquí sentado y está mirando y dice, pero este hermano, ¿será que sí me está diciendo la verdad? ¿Será que me está diciendo mentira? ¿Será que es un mercader de la palabra? ¿Será que está en la iglesia? ¿Será que existe el Espíritu Santo? ¿Será que existe Dios? ¿Será que yo soy digno de... Hermano, ya está dudando. Y entonces, el que tiene esa duda no va a recibir nada, ni espiritual, ni material, ni físico. Usted tiene, cuando pide algo ya, tener la certeza que ya lo tiene en las manos. Porque si usted duda, dice, pero bueno, será, yo quiero un carro, no, pero ¿será que sí me lo da Dios? Es que me da miedo manejar. Ya perdió. Ay, yo quiero tener el don para echar fuera de mar, para levantar un muerto. Pero ¿será que yo sí? ¿Será que yo le tengo miedo a los muertos? No, ya perdió. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Entonces démonos cuenta que nos habla que Dios es la sabiduría, que Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo de la nada arrancaba todo. Para repartir panes a los 5,000, los apóstoles estaban con él y les dijo, denles de comer. Pero ellos necesitaban sabiduría. Ellos no sabían. Jesucristo dijo, ¿pero qué tiene? Dice, no, pues aquí 2 pececitos, ¿qué es eso? Y 5 panes, ¿eso para qué? No alcanza, y yo con la plata que tengo no me alcanza. Y el Señor lo que hizo fue abrir los ojos, mirar al cielo, mirar al papá y darle gracias. Oró y dio gracias. Se multiplicaron los peces. Se multiplicaron, ¿no? Sí, y hubo una bendición grande. Les enseñó. Ellos después tuvieron esas experiencias. Cuando él falleció, se reunieron los apóstoles allá y todos sin oficio y todos mirándose, ¿y ahora qué hacemos aquí? Pedro aburrió y dijo, yo me voy a pescar. Y se fue a pescar. A trabajar, volver a lo mismo. Le faltaba fe. Pero cuando estaban en Pentecostés vino el Espíritu Santo y se llenaron de fe. Este Pedro, que ya vivía de alimentar a los hombres vendiendo pescado, ya se puso a ser un pescador de hombres. Y el primer día que el Espíritu Santo lo bautizó, dio un discurso magnífico en Hechos capítulo 2, lo podemos ver. Y ese día llegaron a la presencia de Dios. ¿Cuántos? Más de 5,000 personas. ¿Ves? Él aprendió. Él dijo, Dios le dio de comer a 5,000. Ahora yo le puedo dar el Espíritu a 5,000. Yo puedo hablarle de Dios a otras personas. Pero ¿cómo le vamos a hablar a Dios a otras personas si yo todavía no tengo fe en ese Dios? ¿A quién voy a traer a mi casa? A la casa de mi Señor, digo. Si yo tengo dudas.
si yo no estoy convencido? Difícilmente. Yo tengo que estar seguro en lo que estoy, de que esa presencia de Dios está aquí. Dios nos dice que esa sabiduría, ¿cómo es? En la paciencia. Cuando estamos en necesidades. Sed pacientes y orad. Dios mira la sabiduría en nosotros cuando estamos en las tribulaciones. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, ahí mira la sabiduría. Se agarra usted con el pastor, se agarra usted con el hermano, se va usted de la iglesia, se para en un puente y yo me suicido. ¿Dónde está su sabiduría? Las necesidades. Dios nos prueba la sabiduría en las necesidades, en las angustias, nos prueba en los azotes, nos prueba en las cárceles, nos prueba en trabajos, en desvelos, nos prueba en los ayunos, en la pureza, en las debilidades. Hemos pasado todas esas cosas. Eso pasó un apóstol, Pablo, pasó todas esas cosas. Y nosotros no tenemos para pagar un recibo y ya nos tiramos al piso. Ah, Dios no me quiere, me voy a morir, me quiero morirme. Crea que Dios le va a bendecir. Dios lo deja a usted hasta el filo del abismo, hermano, a ver usted, para probarle su corazoncito, para probar su sabiduría. Hay muchos fracasamos a veces, muchos fracasamos. Decimos, no, yo no puedo, ya no puedo. Y no puede, porque efectivamente le faltó fe. Entonces, sépanlo, ya lo sabemos, que tenemos un Dios que nos guarda, que por medio de su palabra nos prometió venir aquí para ser bendecidos, para ser cabeza y no cola, para ser sabios, para ser sacerdotes, para ser hijos de Dios, para ser la esposa del Cordero. Para eso nos trajo el Señor, pero tenemos que vivir como tal, o sea, ser cristianos, pero vivir como tal, ser la sabiduría de Dios. Ahora vamos a sigamos buscando la sabiduría. Proverbios 1, 20 al 26. Proverbios 1, 20 al 26. Entonces, démonos cuenta que el Señor dice, yo traje a la iglesia personas que son sabias, personas de toda clase de las personas, pero yo los allano a todos con el Espíritu Santo para que ninguno piense que es más que otro. Por eso uno tiene profecía y el otro tiene el don de sanidad, por eso uno tiene el don de consejo y el otro tiene el don de echar fuera demonios, y todos nos necesitamos unos a otros. El Señor Jesucristo también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que el Señor Jesucristo encierra todas las cosas, encierra la sabiduría, que es la que estamos mirando, la justificación, la santificación y la redención. Vamos entonces en Proverbios, estamos todavía en la sabiduría. Proverbios 1, 20 al 26. Dice la palabra, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. No es como la esmeralda que tiene que meterse allá 400 metros, no hay cuántos metros bajo tierra para buscar la esmeralda. O el oro, tener que hacer unas cosas difíciles, o una perla, buscarla en el fondo del mar a una profundidad tremenda para sacarla. Dice, la sabiduría está en las calles. Jesucristo estaba por las calles, por las plazas, no estaba allá en el templo vestido de blanco, que nadie lo toque porque es santo. Estaba allá sin confundirse con la suciedad. Estaba en las plazas, allá hay suciedad, allá hay mentira, allá hay engaño, hay robo, hay todas las cosas que ustedes puedan mirar. Y el mundo es eso, una plaza. Y allá está la sabiduría, en medio del mundo. La diferencia es que la sabiduría se mantiene blanca sobre un lodazal. Si usted es un cristiano que vive entre el barro y no se ha dejado untar y sus vestidos están todavía limpios, considérese que usted es sabio. Pero si usted es un cristiano que ve el barro y se revuelca ya y nada y se sumerge y hace buceo dentro de... Manito, no está haciendo nada. Estas clases de cristianos son reprobados, doblemente muertos, y los espera una condenación eterna. La sabiduría clama en las calles, clamor. Ya dice, venga por favor, vengan hermanitos, vengan a orar, vengan a busquen a Dios, sí, vengan al ayuno, vengan a velar, uno tiene que rogar, vengan por favor. La sabiduría ruega, la sabiduría clama. ¿Qué más dice? Alza su voz, grita. Si ve que la sabiduría se desespera, hace todo lo posible para que la gente llegue.
El Señor Jesucristo dijo cuando estaba vivo, todavía Juan Bautista dice, os lloramos y no lloraste con nosotros. Les tocamos música bailando y tampoco bailaron. Entonces, ¿qué quieren? O sea, les mandó tristeza el luto que vivía Juan Bautista. Y Jesucristo, porque estaba con la gente, entonces la sabiduría andaba por las plantas de los ramos siempre. Entonces el Señor dice, no escuchan a Juan Bautista porque anda muy enlutado, pero tampoco buscan a Cristo, que es el gozo de toda la tierra. Verso 21, clama en los principales lugares de reunión. Si ve, para que usted diga, pero ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo busco? En los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Antiguamente, en las entradas de las puertas se reunían los hombres ancianos para dirimir problemas. Por ejemplo, a alguien se le pasaba una vaca y le dañaba el cultivo a otro, y entonces iban allá porque no había jueces. Entonces iban donde los señores y ellos determinaban los problemas. O sea que la sabiduría determina problemas. Hay problemas en nuestras casas y nosotros no acudimos a los sabios, a los ancianos, no acudimos a la iglesia, llevamos el problema a todo el mundo y menos a la iglesia donde están los ancianos. Tenemos enfermos y uno no sabe, uno se entera. A mí me llamó una hermana por allá que cómo estaba la mano blanquita, que había pasado. Yo me asusté, dije, Dios mío, pero si yo hablé con ella, entiendo que estaba mala. Yo dije, santo Dios, me asustó. Dije, esperé a las 10 y no llega. Pero la sabiduría clama en las puertas. Hay que buscar, es en el Señor. Porque la sabiduría, en las puertas donde la ciudad dice las razones, la sabiduría le da la razón al que tiene que darse. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Un simple es una persona que no tiene nada en su cabeza ahí. Le dicen, vaya, súbase a ese monte que allá está la bendición. Vaya, cada un hueco aquí que aquí va a conseguirlo y lo hace. Un simple es una persona que se deja llevar, una persona que no tiene fe. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Qué es un burlón? Que ante Cristo dice, sí señor, yo sí le hago caso, pero cuando le toca hacer caso no lo hace. Entonces Dios está probando la sabiduría suya. Entonces usted se va a burlar de Dios. ¿Quién se burla de Dios? Y sale bien librado. Los burladores desearán burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia de Dios. La gente insensata no quiere saber de Dios porque es que esto es difícil, es un compromiso. Y no vienen a las iglesias o vienen una vez y escuchan y dicen, no, eso es mucho compromiso, yo prefiero no comprometerme. Hay un hermano que tiene un ministerio grandísimo para dirigir una iglesia y él no quiere dirigir, dice, no, yo qué tal ponerme yo a trabajarle a Dios, esos castigos que vienen. Si es insensato, sí. Si es necio, sí. Pero si es obediente a Dios, va a tener grandes galardones. Porque Dios es un excelente empleador. Verso 23 dice, volveos a mi reprensión. Por eso no les gustan las iglesias, porque uno reprende. Uno dice, hermano, deje la pereza, suelte la cobija, venga a orar, venga a buscar de Dios. Suelte el computador un rato, suelte los juegos, venga a buscar de Dios. Entonces, no buscan la reprensión, son insensatos. Vengan lo que dice. Entonces, cuando usted hace caso, el siguiente del verso 23 dice, he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, deje de burlarse de Dios, deje de tener duda, deje de ser simple, deje de ser insensato. Y cuando usted deje esas cosas, dice, yo voy a derramar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Recordarnos las palabras del Señor Jesucristo. Palabras llenas de sabiduría de un Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Aparte de recordarnos las palabras de Dios, convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahorita más adelante? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios es que le da a cada uno lo que merece. Al que se porta bien le da bendiciones y al que se porta mal castigos. Así funciona esto. Yo no puedo decir que Dios me está castigando injustamente. Uno es tan torpe que dice, ay, ¿yo por qué? ¿Qué hice yo, Señor, para merecer esto? Si Dios lo cogiera y le devolviera la película a uno, Dios mío, gracias por ser tan misericordioso. Eso lo han dicho muchas personas. Que nos hemos dado cuenta de que Dios ha sido misericordioso conmigo. Todavía estoy respirando. Todavía. Pero dice que el Espíritu Santo también nos recuerda a nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos muestra las palabras
para que nos recuerde las palabras. A veces uno, pero usted tiene que leer, hermanos, uno llega así como, el Espíritu Santo tiene que enseñarme, a ver, muéstrame. No, tiene que alimentarse de la palabra. Esta fe tiene que alimentarse usted de la Biblia, claro, es el alimento de nuestra alma. Porque ¿de dónde va a sacar usted las cosas? Bueno, antiguamente porque no había libros, pero en estos días el Señor nos dio esta palabra que nos alimentemos para poder llevar a nuestros hijos en el temor de Dios, para darle un consejo a un familiar que está en grandes problemas, a un compañero de trabajo, a un vecino o a una persona que no conocemos. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces se sienta una persona con unos problemas terribles y uno le da la palabra y se van todos contentos. A buscar de Dios, me imagino. Pero verso 24 dice, y os haré saber mis palabras por cuanto os llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese. La sabiduría está en las calles, está en todos lados, pero no quieren atender. O sea, escuchan, oyen, pero no escuchan. Ah, sí, Jesucristo habló, bueno, ¿qué? Yo no sé. Lea la Biblia. No, hermanos, que eso es muy largo. Hermano, lea la Biblia desde el Génesis. Se lo encuentran unos 2, 3 meses, está leyendo la Biblia. Sí, hermano, lo que usted manda ya por teléfono. Pero no, coja ese libro porque este pan tiene un privilegio, que tiene el sabor que necesita usted. Es como el maná que caía en el desierto. Él le va a dar a usted la comida que usted necesita y la cantidad que usted necesita. Es la palabra del Señor. Verso 24 dice, llamé y no quisiste atender. Dice verso 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea que dio la espalda a Dios. No quiso recibir el consejo. Aquí hay un consejo para los seres humanos. Aquí hay reprensión. Esta palabra nos dice, ¿están dando bien o están dando mal? Es la palabra, no soy yo. No es su papá. No es su mayor, es la palabra que dice, usted está andando mal. Verso 26, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. ¿Sí me entiende? O sea, tiene uno, bendición y alegría y gozo, o calamidad y tristeza. Dice, la sabiduría que estuvo feliz, clamando, rogando, ya entonces ella estuvo llorando, pero después se reirá. Dice, pues se lo dije, jajaja. Lleve. Pero tiene misericordia. La sabiduría es misericordiosa. Si usted se arrolla y dice, me arrepiento, sí, la embarré. Miren a Jonás, allá desde el vientre del pez, miró al cielo. Miren al hijo pródigo, se apartó, pecó, pero dijo, hombre, pequé contra Dios, ayúdeme, yo no voy a seguir haciendo eso. Voy a llegar a la casa. Yo me imagino que ese hijo pródigo llegó y al otro día se levantó a trabajar con los obreros y se comía ese pan feliz y le daba gracias al papá y le daba gracias al cielo, porque otra vez estaba en su casa comiendo de la mesa del papá. Pero eso no quiere decir, hermano, que nos volvamos pródigos, que estamos aquí y ya no volvamos atrás. ¿Quién quiere comer la comida de los cerdos? ¿Quién quiere pasar mal? Aquí estamos recibiendo el pan que a veces nos exhorta, a veces nos edifica, a veces nos inquiere, pero esa es la gloria de esta palabra. La palabra es una espada. Las espadas tienen filos y nos toca la carne y nos toca el alma. Si esta palabra no cumple esa función, es una palabra inocua, no sirve para nada, pero si me está tocando, entonces me está llamando la atención para que cambien. Me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 26 dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y una calamidad, llegaré como un torbellino, como cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Cuántos países se burlan de Dios y hacen todo lo que quieren y un terremoto dura, ¿qué? 6 segundos, 7 segundos, y depende de la magnitud, acaba. Por allá en Europa, 20,000 personas en menos de un minuto. Porque no quisieron oír la reprensión de Dios. Verso 28, entonces me llamarán y yo no responderé. Vea, después de que la sabiduría rogó y clamó, entonces ya se iba uno a buscarla. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está? Pero la sabiduría cerró la puerta, ya no quiere abrir, ya se está riendo allá. Dice, pues tanto que le hablé por el hermano, le hablé por la mamá, le hablé por el vecino, le hablé por un perro, le hablé por una mula y no quiso obedecer por ninguna. Ahora está llorando su amargura, su tristeza, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. A las 4 de la mañana buscar a Dios y no hallan a Dios,
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. ¿Cuál es el temor a Jehová? La sabiduría es esa. El principio de la sabiduría es temer a Dios. No es decir, ay, Dios me va a mandar al infierno, no, sino decir, a Dios no le gusta que los mentirosos, a Dios no le gustan los murmuradores, a Dios no le gustan los hechiceros, a Dios no le gustan los rebeldes, a Dios no le gustan los desobedientes. Verso 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Yo no necesito que a mí me digan, yo sé que es malo. Yo no necesito ir a una iglesia porque yo no mato y yo no robo, porque no son los únicos pecados. Ya hay un soberbio ahí que está desconociendo. El que la Biblia no es porque usted robe o porque usted mate, es porque usted conoce o no conoce a Cristo. Porque usted está en Cristo, porque hay muchos que conocen a Cristo, pero no están en Cristo. Es un vecino, pero no es un amigo, no está viviendo, no es un habitante de su corazón. Verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Una prosperidad bonita es cuando es guiada por Dios, respaldada por Dios y dada por Dios. Porque hay muchas personas que tienen la prosperidad de muchas formas. ¿Cómo la adquieren? Eso es el problema. Aquí dice, cuando no la adquieren bien, ¿qué pasa? Es un desvío y es lo que lo echará a perder. ¿Cuántas personas buscan las riquezas y las tienen para echarse a perder, para meterse en las drogas, a meterse en hacer un poco de calamidades y daños y terminar en una cárcel o muertos? Verso 33, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Que viene un terremoto que está temblando, gracias Señor. Que viene un torbellino, tranquilo. Porque dice, como dice Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es una persona íntegra, está en Cristo, es cristiano y está en Cristo. No es ser cristiano simplemente porque yo leo un capítulo por allá cada mes o porque yo voy los domingos al culto. Eso no lo hace uno cristiano, lo hace cristiano el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo. Bien, seguimos. Ahora viene el Espíritu nos guía para que nosotros sepamos lo que nos conviene. Ahora vamos sobre la justificación. ¿Qué es justificación? Según Dios, todos los hombres somos desechados ya. Él nos desechó por desobedecerlo. Todos los seres humanos estamos desechados de la presencia de Dios. Pero tuvo misericordia y dice, voy a dar otra oportunidad. Van a ser justificados. O sea, los que estábamos desechados, Él nos da otra oportunidad. Dice, les voy a dar una oportunidad que van a ser declarados santos. Cuando ya éramos lo vil del mundo, éramos lo despreciado. ¿Se acuerda cómo empezamos? Esta es la iglesia. Entonces nos llamó y dice, ahora los voy a declarar santos. ¿Cómo? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Es la justificación, ¿vale? A veces esos términos no los entendemos. Santificación, justificación, uno dice sabiduría. Uno dice, no, yo sí soy sabio porque yo sé. Primera de Corintios 1 tal, es sabio, pero eso es una sabiduría de memoria, no es una experiencia. Segunda de Corintios capítulo 5. Verso 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo supo vivir en esta tierra, supo enfrentar a Satanás, supo enfrentar su carne, supo enfrentar el mundo. Y nos trae a que leamos la Biblia, a que busquemos en la oración para que nosotros sepamos batallar contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. A eso nos trajo el Señor. Esta es la sabiduría de Dios, conocer a Cristo y cómo anduvo Él. Ahora, ¿qué es la justificación? Que Jesucristo, siendo santo, sin tener pecado alguno, Él vino a pagar por nosotros la maldad de nosotros, la maldad de la humanidad, de toda la humanidad. Entonces, aquí dice que al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo vino como en forma de hombre, pero no cometió pecado. Él también tuvo hambre, tuvo igual que todos los seres humanos, pero Él nunca pecó en ninguna de las formas.
No conoció el pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos santos en Dios. O sea, Dios no puede adquirir lo inmundo, lo pecaminoso, las tinieblas, porque Dios es luz. Como nosotros éramos pecado, éramos mortales, éramos tinieblas, vivíamos débiles, Dios nos fortalece a través de la muerte de Jesucristo en la cruz para que nosotros nos llamen santos. Perfecto. Y lo hacemos en el bautismo. Perfecto. Pero no es solamente llegar hasta el bautismo, sino llevar una vida cristiana. Escuchar lo que dice la sabiduría, que no está alto. La sabiduría está escrita en español, en un lenguaje que cualquiera lo puede entender. Cualquiera que sepa leer lo puede entender. Y si una persona no sabe leer y una persona que sabe leer lee, esa persona entiende. No necesita hacer un curso especial de comprensión de Biblia. No los hay, porque esta Biblia es comprensible, digerible, es entendible. No está con letras raras y con lo que muestra la sabiduría del mundo, que la sabiduría es enredar, escribir un libro que ustedes rompan la cabeza para entender qué fue el mensaje que le mandaron. Aquí la Biblia escribe en 3 líneas lo que usted tiene que hacer y ya. Esa es la sabiduría que avergüenza al mundo. El mundo escribe libros y compendios de cada libro de 400 hojas. Usted lee 6 libros de esos para entender un poquito así. En la Biblia usted lee un parrafito así y entiende toda su vida. Entiende qué es lo que tiene que hacer. Por lo cual la justificación y todo este libro nos dice que Jesucristo, que no cometió pecado, vino a recibir el castigo de todos los pecados, imagínense, de la humanidad en él. O sea, qué fuerza tiene el Señor y qué sabiduría y qué entendimiento para justificarnos a nosotros. O sea, para que digas, el Señor en el cielo que es santo, el Padre eterno, dice, ¿cuáles son los santos? Los que creen en mi Hijo. Y Jesucristo dice, estos son mis hijos. Pero también hay unos colados que se meten allá y dicen, yo también, acuerda que yo también iba a la iglesia. Yo no lo conocí. ¿Cuándo hizo obras usted? ¿Qué hizo por usted? ¿Escuchó la sabiduría o le dio la espalda a la sabiduría? ¿Escuchó a Dios o le dio la espalda a Dios? Esa es la justificación. El que no conoció pecado, Dios lo hace pecado para que nosotros seamos hijos de Dios, hijos de la santidad. Jesucristo era sumo sacerdote, o es sumo sacerdote en el cielo. Aquí en la tierra no fue sumo sacerdote, pero en el cielo sí es el único sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote venir que hace ofrendas a Dios, volverse ofrenda, volverse víctima. Los sacerdotes cogen víctimas y las presentan como una ofrenda a favor del pueblo. Este sacerdote dice, no, yo me pongo como víctima a favor del pueblo, para que esto se acabe ya, para que no se vuelva una necedad, una religiosidad. Ya dejen de matar becerros, ya dejen de matar palomos y machos cabríos, ya no más. Dice el Señor, yo me voy a entregar. Así que el que cree en esa sangre es justificado. ¿Qué quiere decir? Que es declarado santo, declarado hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la justificación. Pero el Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote, siendo Dios, fue tentado en todas las cosas. No merecía la cruz. En todo. Cuando Él lo están maldiciendo, cuando Él lo están matando, Él lo único que hace es pedir perdón por esas personas y se presenta como una ofrenda ante Dios. Con su boca lo maldecían y Él no respondía. Con su boca, cuando padecía, no amenazaba. Con su boca encomendaba la causa de Dios que juzga justamente. Y se presentó como ofrenda al Padre sin pecado. Nosotros tenemos nuestra boca, y dice el apóstol Santiago, que con nuestra boca bendecimos a Dios aquí en la iglesia y salimos y maldecimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, hasta nosotros mismos nos maldecimos. ¿Cómo es eso? Si el Señor, mire, su boca la utilizó fue para bendecir, para perdonar, para declarar bendiciones, para traernos el conocimiento del Padre Eterno, para hacernos justos si lo escuchamos a Él, a Cristo. ¿A quién hay que oír? Al Señor Jesucristo, amén. Él padeció todo
y por eso permanece en el cielo. El pecado ya está condenado. ¿En dónde fue condenado el pecado? En la cruz. Ese es el lugar donde Satanás quedó al descubierto y le dijo, mire Satanás, todo el que mira la cruz y es cubierto con la sangre es justificado. O sea que usted no puede meter con él, es santo, es un hijo de Dios. Y en ese hijo de Dios inmediatamente viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la justificación. Fácil, ¿cierto? Un proceso grande y difícil y doloroso para el Señor Jesucristo, con mucho amor, y en ese amor Él no sintió dolor. Porque todo lo que nosotros hacemos en el Señor con amor no sentimos dolor. Esteban fue apedreado, pero él era muerto de risa ya, gozoso, y dice, veo los ángeles de Dios. Pablo y Bernabé fueron azotados y metidos en una cárcel y allá estaban cantando gozosos porque había amor. Había amor de Dios, buscaban la palabra de Dios. Nosotros tenemos ese amor. O una nubecita gris nos da el temor para decir, no, ya no voy a la iglesia, ya voy otro día. Voy a orar. No, pero espera, miro el noticiero y luego veo las cosas que presentan y nunca se acaban. Y nunca tengo tiempo para Dios, porque siempre estamos ocupados. La carne siempre tiene ocupación. Nosotros, nuestra humana debilidad, no tenemos fin en nuestras cosas. Siempre tenemos algo que hacer. Y es primero que las cosas de Dios. Pero cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, entonces ya venimos a ser serenos, tranquilos. Y empieza a hablar la sabiduría en nosotros. Esa es la justificación. Entonces Jesucristo fue hecho sabiduría, hecho justificación, ahora santificación. ¿Cómo nos santificamos? Una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Qué es santificado? Algo que es de Dios. Algo que está limpio, que está sin mancha, algo que está consagrado. Y nosotros somos consagrados a través del ¿cuál día? En el bautismo somos lavados. Allá nos lavan para poder tener acceso a las vestiduras que Dios nos da. Por eso hay que santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? Leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Teniendo comunión con Dios por medio de esa oración y de la santidad. ¿Qué es la santidad? La obediencia a Dios. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. Desobedecer las leyes de Dios. Ser justo. Ser justo. Ser justo, ¿qué quiere decir? Santo. Eso es lo justo, los justos. Que la oración del justo todo lo puede. ¿Quién es justo? Una persona que no ha cometido pecado. Todo lo puede. O sea que si una persona está en santidad, le dice a Dios, yo quiero un lingote de oro, allá lo pone. Y el Señor dice otra más importante: donde 2 o 3 en mi nombre estén, allá estaré. Y donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo por cualquier cosa en esta tierra, yo lo cumpliré. Entonces, ¿por qué no nos reunimos a buscar de Dios 2 o 3? No todos. No deberíamos ser todos como un solo cuerpo. Bien, sigamos en la santificación. Levítico 19. ¿Qué debemos hacer los santos? Y ello está escrito desde el Antiguo Testamento. Ay Dios mío, aquí nos va a rascar la cabeza más de uno. Levítico capítulo 19, verso 1 al 5. Nosotros debemos ser íntegros. En el cielo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el cielo los ángeles dicen Santo, Santo, Santo. Glorifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que ser santos solo en el alma. Nosotros también tenemos que ser 3 veces santos. Santo en la carne, santo en el alma y santo en el espíritu. Porque no podemos ser santos en la carne y sucios en el alma. O santos en el alma y sucios en la carne. No, tiene que ser íntegro. Porque el Señor es íntegro. Tenemos que ser santos porque el Señor es santo. Es santo el Padre, es santo el Hijo y santo el Espíritu. Y nosotros tenemos que tener cuerpo santo, alma santa y espíritu santo. Salmo 19 del 1 al 5. Levítico. Están despiertos. Gracias, Señor, que mis hermanos están despiertos. Gloria a Dios. Levítico 19 del 1 al 5. Leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? ¿Y quién es él? ¿Y dónde está? En el cielo. O sea, habla desde el cielo el Padre Eterno. No fue Moisés, no fue la carne, no fue un hombre, fue Dios.
La santidad hablando, la sabiduría hablando. ¿Ven? No está en las calles, está en las calles, está en las plazas, está en los lugares donde lo quieran buscar. Allá está Dios. Porque hay iglesias que no quieren buscar a Dios, hay iglesias que no dejan hablar a Dios, hay iglesias que no le dan la glorificación a Dios, hay iglesias que a Jesucristo no lo nombran para nada. Y si nombran al pastor y a la pastora y la pastora y el pastor, y la iglesia en condenación, y la iglesia sufriendo. Eso Levítico 10 y Levítico 19. Quiere que estamos otra vez. Venga aquí. Verso 2. Habla a toda la congregación. Fue una orden de un intercesor. O sea, un hombre que hablaba con Dios directamente le manda este mensaje. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Hay quienes tienen el Dios Buda, pero uno lo ve con aretes, y los hombres pues no nos ponemos aretes. Bueno, los de una época. Allá todo con ese estómago así yo no creo que ese Buda haga ayunos, porque con ese no sé. Muerto de risa también. Bueno, en fin, pero dice Dios: yo soy santo, yo soy espíritu, yo no me parezco a ningún hombre, no tengo cara, no tengo pies, no tengo manos, pero veo, oigo y me muevo, pero por el espíritu. Verso 3. Sed santos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, vuestro Dios. O sea que si un hijo no respeta a los papás, no está en santidad. O sea que si un hijo de Dios, aquí dice que respetaréis el día de reposo, era para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el día de reposo para ellos? El sábado. El sábado era todo el día. Empezaba desde el viernes a las 6 de la tarde, se reunían y empezaban a hacer unos himnos y unos cánticos y repartían como una cena hasta como las 12 de la noche. Y luego seguían al otro día, no cocinaban, no hacían trabajo ni nada, sino al otro día se levantaban y orándole al Señor, glorificándole, cantando salmos, leyendo la palabra, buscando todo el día de Dios. Ese era el Shabbat, ese era el sábado, ese era el día de Dios. Hermano, Es el día de reposo. Claro. Yo estoy mirando eso. Correcto, eso lo hace porque es ley para los judíos. Pero para nosotros, ¿cuál es nuestro día santo? El domingo. Ninguno. Todos son santos. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días son santos porque nosotros estamos santos todos los días. No es que yo soy santo el domingo, pero el lunes ya me puedo ir a la carne. Eso lo vivíamos nosotros en nuestra religión. Era una religión. Los judíos también tienen una religión, el Shabbat, y respetan el Shabbat y lo hacen. Pero murmuran, malditos. Vamos a leer, yo no estoy juzgando. Esta palabra juzga. Porque no estamos hablando así de judíos, estamos hablando de la humanidad. Dice: diles a toda la congregación que cada uno respete a su papá y a su mamá. ¿Ven dónde comienzan los problemas? Desde casa. Y si las cosas no están bien en mi casa, no están bien en mi iglesia. En ningún lado, porque no estoy en la tribulación, estoy mal, estoy en debilidad. Entonces, ¿qué me falta? Buscar a Dios y fortalecerme. Fortaleceos con el poder del Espíritu, a través de la oración y la santidad. 19, bueno, del 1 al 5, bueno, 5, 4. Guafando, quiero salir detrás de la hermana Cajalita. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Le estaba diciendo a un pueblo que acababa de salir de una nación totalmente idólatra. Ya habían allá leones, ya habían allá escarabajos, ya habían allá micos, gatos, figuras. Habían lunas y estrellas. Esos eran dioses que ellos tenían agüeros. Y entonces ellos salieron de Egipto y a los camellos les ponían lunetas, que para que les fuera bien y no les fuera mal en el camino. Ellos salieron con esos ídolos. Allá, y entonces Dios dice: no vuelvan a los ídolos. ¿Y qué hizo el pueblo?
hicieron uno nuevo, un becerro de oro, porque como las otras naciones tenían, dicen, no tenemos que hacerlo de los egipcios, entonces vamos a hacerlo de los caldeos, que eran unos animales que representaban la prosperidad y la fortaleza y la abundancia, la fertilidad. Entonces dice, no vuelva a los ídolos. Hermano, usted ya es cristiano, ¿para qué se va a arrodillar ante un cuadro? Ante una imagen. No, es como yo arrodillarme ante un muro. No, nosotros no tiene ninguna razón, porque Dios es espíritu y el muro no tiene oídos. Y así los tuviera, no va a vivir porque no tiene alma, no tiene espíritu. No vive. Mas Dios sí vive. Y vive en medio de su pueblo. Dice, no volváis a los ídolos, ni haréis dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Quién hace esos ídolos? Las personas. Personas. O sea, Dios dice, no, si yo hice las personas hacen otras cosas. ¿Y por qué se tienen que adorar si yo hice a las personas? Además, las personas que hacen eso son los que tienen la mayor santidad. Además dice que en los Salmos dice que son como muertos. Dice, y los que los hacen y los que se arrodillan sean iguales a esos muñecos. O sea, están muertos espiritualmente. Verso 5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis. ¿Esto es nuevo para nosotros? No. El Señor Jesucristo dijo, cuando traigáis ofrenda y tengáis algún problema con tus hermanos o con alguien de afuera, deja ahí la ofrenda, no la lleves, no la lleves porque es capaz de llevarse a devolverla a traer. Si no sabe, deje ahí la ofrenda y vaya ahí, solucione y luego venga. Porque hermanos, cuando uno soluciona un problema que tiene desde hace mucho tiempo, uno se quita un peso terrible. Hagan la prueba, busquen en su memoria, que yo sé que no va a ser difícil, a alguien que ustedes odien o le tengan rabia o rencor de hace años o hace poquito, y búsquenlo y díganle, mire, sabe que me equivoqué, perdóneme, yo soy el del error. Y si esa persona le dice, bueno, yo la perdono, ustedes van a sentir una paz tremendísima. Y en esa paz es que se alaba a Dios. Esa es la paz. Cuando usted se quita ese problema, me dice, Señor, yo le dejo al pastor que me la tiene desmontada, ahí se lo dejo. Y usted lo deja a Dios, usted le quitan un peso de encima. Lo mismo que cuando usted bota esos ídolos a la basura, uno siente eso, lo viví yo. Yo tenía un crucifijo así de grandote, mi pastor nunca me dijo, usted es un idólatra, ni usted se va a ir para el infierno, nada de esas cosas. Él se puso a orar por mí, yo no sabía. Y un día yo lo recogí de la basura y lo arreglé con yeso. Y luego lo llevé y mandé a hacer una madera costosísima en cedro y todo eso, lo llevé para la casa, lo puse ahí, pero en esos tiempos conocí de Dios. Y yo lo pensé, yo decía, bueno, yo tengo que votar. Un día me quedé mirando y dije, no, tengo que votar eso. Y así que fui y lo voté, pero para que no me viera lo puse con la espalda y lo tiré. No, todavía con ese temor que me habían enseñado. Se lo dio una vez. Fui por allá a recibirlo, sí, se lo llevé a una católica allá bien en Belén. Digo, no, a mí no me dé eso. Y dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces decía, si usted tiene un veneno y si no se lo va a tomar, ¿a quién se lo va a dar? Y yo decía, pues a nadie. Entonces dije, me toca botarlo. Entonces así fue que lo puse así, como para abajo, que no me mirara, lo rompí. Tienen ojos, pero no. Y luego entonces yo dije, pues yo lo voy a botar así, pero dije, eso no habrá otro Mauricio que lo saque, lo vuelva a poner y lo vuelva porque lo valora. Entonces dije, no, hay que romperlo. Lo rompí todo y la basura pasaba, yo salí corriendo porque así me deja por estarlo rompiendo y lo tiré a la basura y eso cogí, lo enganchó y yo cuando me devolví sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Era la paz que quiere Dios quitarnos eso. Nosotros no dependemos de muñecos, de cosas colgantes, ni cosas colgadas en la pared, ni en nuestra carne, ni en nada de eso. Dios quiere que lo sirvamos desde la obediencia, desde el corazón, que lo obedezcamos con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Sigamos. Bueno, ahora saltamos del verso al verso 9. Miren dónde están las bendiciones, hermanos. Miren la justificación, a dónde va. Miren a dónde vienen estas. Si Jesucristo nos hizo a nosotros santificación, estamos en la santificación. Ya hablamos de la sabiduría, ya hablamos de la justificación, ahora estamos en la santificación. Y el Señor dice, sed santos. ¿Está pidiendo un favor? No, dando una orden. Una orden. Sed santos, punto.
Nada, no es que yo, lo que es que yo soy anciano, es que yo soy joven, es que me duele, es que yo vivo, es que yo estudio, es que yo trabajo, es que mi papá o es que mi mamá. Sed santos, punto, porque yo soy santo. No hay más. Verso 19, saltamos hermanos, al verso 19. Al 9, bueno. Nos devolvamos el brinco. Nos devolvemos. 19:9, sí, gracias. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. ¿Qué era espigar? O sea, por donde pasaban con la hoz, porque no habían tractores, quedaban unas, en la orillita, siempre quedaban unas maticas ahí para, decía, déjelas ahí. ¿Para quién? Para los pobres. Claro. Verso 9, verso 10. Y no rebuscarás tu viña. O sea, está hablando del trigo, porque ahí es la mies, y aquí donde habla de la viña, habla de las uvas. ¿Listo? O sea, los dos trabajos. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Miren eso. Es algo de ayer. Es algo que estamos hablando ahorita. Dense cuenta. Yo vi los cultivos del hermano Rafael allá de papa, y yo le decía, hermano, pero mire, ahí quedó papa. Y él me dijo, no, eso hay que dejarlo ahí, porque después viene gente y lo saca. Yo decía, Dios mío, qué hermoso, qué bendición tan grande. Pensando en esas personas. Yo decía, ¿y a qué hora bendición? Yo no sé qué horas vendrán. ¿Y cuántos sacan? Yo, por ahí unos 8 bultos. Y yo decía, Dios mío, les va bien. Pero no acababa hasta sacar la última papita. Yo decía, hermano, pero es que toca sacar todas las papas. O sea, no déjelas ahí. Pero estaba cumpliendo esta ley de Dios. Nosotros no queremos dejarle a nadie nada. Parece que fuéramos políticos colombianos, no queremos dejar nada. Bueno. ¿Qué si uno da, Señor? Yo me di cuenta nomás en el trasteo y dije, gracias, Señor. Y estábamos porque leyendo. uno se va para allá y no lleva nada. Y estábamos leyendo que esas riquezas, ¿para qué son? Para el propio mal, para los vicios y problemas y problemas y problemas. Dice muy sabiamente Salomón, dice que el que aumenta las riquezas, aumenta las responsabilidades. Claro, más empleados, más responsabilidades, más asustados. Bueno, verso. Más impuestos. Claro, más dificultades. Entonces, démonos cuenta que el Señor nos habla, dice, sean santos como soy santo, papás con sus hijos, hijos con sus papás. Dice, acuérdense del pobre. Esto es lo que lo hace uno santo. Las obras. Porque la fe sin obras está muerta. Y no rebuscarás tu viña. Bueno, verso 11. No hurtaréis. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Antiguamente habían pesos y la gente le quitaba para que la balanza fuera desproporcionada. Hoy en día también hacen lo mismo, los carros los venden, entonces el kilometraje lo cambian, disfrazan las cosas. Todo eso dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Dice, no hurtar, no engañar, ni no mentir. Vean lo que nos hace santos. Pero nosotros a veces incurrimos en estas cosas. Nosotros le robamos a Dios el tiempo de oración en un día. O la lectura bíblica. No le dedicamos ese tiempo al Señor porque todos los días son santos. Todos los días debemos presentarnos al templo de Dios. Todos los días entrar a la presencia de Dios. Verso 12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, no empeñen el nombre de Dios porque Él es santo. Porque si usted roba y mata y hace daño, si entra a la iglesia y dice, Padre nuestro que está en los cielos, dice, a mí no me metan en eso, yo no es su papá. Su papá es el ladrón, el mentiroso, a mí no me venga a decir papá. Verso 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Verso 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. O sea, oprimirlo, por ejemplo, los venezolanos que vienen aquí y los ponemos a trabajar con menos sueldo. Y los amenazamos, o a los empleados que los amenazamos, que si no trabajan lo hecho, que si no, eso no lo permite, oprimir. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hay empresas que se hacen los locos para pagar. Hay empleados que dicen, no, estamos mal, y ellos andando súper bien, y uno dice, pero bueno, no están tan mal. Verso 14, no maldecirás al sordo. ¿Por qué? No tiene cómo defenderse, está en una injusticia. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y nosotros le hacemos zancadilla hasta el que ve.
sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová que soy santo. Está diciendo firmo. ¿Ve que cada vez que da un decreto firma? Yo vuelvo y firmo para que no digan que fue Moisés. Verso 15. No harás injusticia en el juicio, favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No hay que quitarle ni ponerle a los demás. Hay que se merece, se merece. Verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es un problema grave, ¿no? Ve que desde esa antigua la gente sí era chismosa. Y ese espíritu todavía está. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano con tu corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Sí ven? Si usted tiene algo con su hermano, vaya y hable, soluciona el problema. Para que no participes de su pecado. Y no, para que no participes de su pecado. Vean, nosotros tenemos la facultad de llamar la atención cuando las cosas están mal. Eso no es pecado, eso no está mal. Porque si nosotros vemos que las cosas están mal y nos quedamos callados, nos hacemos partícipes del pecado. Y muchas veces nosotros perdemos bendiciones por eso, porque vemos que un hermano peca y nos quedamos callados porque es que yo no soy sapo, que yo no tengo que meterme en la vida privada de cada uno. No, hermano. Si usted vio, ya quedó untado, le toca dos cosas, llámelo y repréndalo. Hay que reprender las cosas que están mal, porque si las dejamos de agache, eso después nos cobran a nosotros, porque nosotros somos la luz. Y la luz donde alumbra muestra la mancha. Verso 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Si estamos leyendo de la santidad. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, ni te pondrás vestidos de mezcla de hilos. O sea, aquí está diciendo que es lo que está haciendo la humanidad hoy en día, los sabios, según la humanidad. Ellos mezclan el ADN de los animales para hacerlos más productivos, de los perros, de los gatos, de las ovejas. Eso no le gusta al Señor. El campo no sembrará con mezcla de semillas, o sea, sembrar, que es lo que hacíamos aquí, que uno siembra arveja con papa. Lo mezcla con otra cosa. Mezclarlo, sí. Ni en el campo, o sea, en el campo donde usted siembra papa, solo siembre papa, no siembre dos cosas al tiempo, es lo que dice aquí también. Pero tampoco hacer esas mezclas de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, imagínense pueblo de Tocadete, o sea que o de lana, o de algodón, o de lino, pero no, hoy en día le venden a uno que 80% algodón y 30%. Vea estas cosas, ¿no? Y uno no sabe que existen. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera su sierva y después, bueno, hasta ahí dejemos. No más de ahí. Todas esas son leyes de santidad. Bueno, voy a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. ¿Qué son agoreros? Agüeros. Que yo tengo el agüero, que es que si me levanto con el pie derecho, que si me levanto con el pie izquierdo, que yo tengo la mata de sábila, que la herradura, que botar una moneda para la izquierda, para la derecha, yo no sé, todos los agüeros, ni adivinación. ¿Qué es la adivinación? O sea, por su carne. Por su carne decir, es que si Dios no lo manda, no lo diga. Porque eso ha generado problemas, se ha dividido iglesias y ha hecho perder hermanos por adivinación. Aún personas de alto nivel, yo he visto que han hecho perder profetas por adivinar, por no estar en el servicio de Dios ni estar hablando de las cosas de Dios. Cometieron un error. Bueno, voy a contar. Había una señora embarazada y un profeta fue y dijo, es un niño, por decir algo. La persona estaba embarazada y era creía en Dios con toda su fe, con todo su amor. Y fue y pintó el cuarto de azul, le compró cosas de niño, todo lo colgó de niño. Pero el profeta lo dijo fuera de la iglesia y fuera en una charla así de calle. Y compró todas las cosas de niño y nació niña. La persona se fue llorando donde el dirigente le dijo, mire, pasó esto terrible que podía hacer el dirigente.
Si era un profeta, si era, Dios mío, esa persona se retiró a la iglesia y no volvió nunca más. Santo Dios, imagine el alma por adivinación, eso se llama adivinación. Eso, y siendo un profeta, debería cuidarse de decir, usted no diga nada, no ponga a adivinar nada. Si le falla la ecografía. Seguimos mirando. Bueno, verso 14. Ah, no, 17. 27. ¿Cómo nos ha aprendido? No haréis tonsura en vuestras cabezas. Tonsura es lo que se hacen los curas aquí, o sea, se pelan un círculo acá. Está prohibido. Y eso lo hacen unas personas que eso no es prohibido. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, no imprima nada en su cuerpo. Hermano, perdón. Ni se haga rasguños. Me saca esta duda. Aquí dice, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por muerto. Sí, es que antiguamente las personas iban a los entierros y había otros que llegaban y se cortaban, sacaban un cuchillo y hacían en el velorio, se cortaban la piel. Eso lo hemos visto en Venezuela, en los satánicos a veces le sacan cuchillo y se cortan la boca y se atraviesan cosas, eso lo hacen por los muertos, eso lo hacen hoy en día, un pecado muy grande, eso es hechicería. Hechicería, para una ofrenda que hacen pero a los demonios. O sea, ofrecen su sangre para los demonios, hacen pactos de sangre, llamémoslo así. Eso es hacer rasguños en su cuerpo. Y bueno, el resto, miren, aquí dice que no deben hacerse porque es que el cuerpo es un lienzo. Ustedes ya no son de ustedes ya son de Cristo. El día que se bautizaron, usted ya no puede hacer eso, hermano. Y si usted lo hace es desobediente, aquí dice, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Dios es un Padre perfecto y nos permite todo. Pero después aténgase a las consecuencias. ¿Y por qué estoy así de mal, hermano? ¿Y por qué? ¿Son tatuajes también? Tatuajes, sí, que yo me voy a colocar este tatuaje que es con agüita para imprimir nada en su piel, ni siquiera con un lápiz usted ponerse a hacerse dibujos, nada en su piel. Porque el cuerpo es un templo sagrado. Porque nosotros somos cuerpo santo, alma santa y espíritu santo. Porque nuestro cuerpo ya no es de nosotros, ya está comprado por Cristo, por sangre del Cordero. Bien, sigamos. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Antiguamente las brujas, había unos templos donde las mujeres practicaban brujería por medio del sexo. Entonces allá iban y se presentaban y pagaban allá para pedir que hubiera más fertilidad en los animales y que los campos fueran fértiles también y no se dañaran. Eso lo hacían. Esa era prostitución. No permitirás que tu hija se prostituya en la tierra y la tierra llene de maldad. Haciendo fornicar a tu hija, haciéndola fornicar. Fornicar es pertenecer a otra religión, está hablando de lo espiritual. Para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Qué hacen las niñas hoy en día para ganar dinero? Mostrar sus cuerpos, venderlo, prostituirse. Que niñas que se perdió 3 días y apareció, toda feliz y ya no saben, pero apareció. Verso 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Cuáles son los días santos? Todos los días. Aprendimos, gloria a Dios. 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, porque cuando usted entra a un sitio de esos de adivinación, que le dan el tabaco, el chocolate, que usted va al Iguoca, a un centro comercial y hay un brujo leyendo y usted fue allá a mirar, no haga eso. Se contaminan. Claro. Ni los contaminándose con ellos, o sea, se vuelve igual que ellos que están destituidos de la presencia del Señor de Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, o sea, respetará al anciano. Nada de levantarle la voz, ni ser grosero, ni ponérsele a igualársele. Yo me voy a dejar que me crezcan bien acá para que me respeten. Ya me respetan. Verso 32, verso 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, lo oprimiréis. No. Ah, no, sí, no. Entonces, si llega un venezolano
páguenle lo que es. Bueno, no solo venezolanos, a todo extranjero que morare con vosotros en vuestra tierra no le oprimiréis. 34. Como un natural de vosotros lo tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Hay injusticia. O sea, a ustedes los trataron bien siendo esclavos, ahora ustedes también siendo extranjeros, también cuando ustedes. Verso 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, en otra cosa así. O sea, la medida tiene que ser exacta. O sea, tiene que ser las cosas puntuales. ¿Sí? Porque nosotros ya no tenemos esas medidas porque no somos comerciantes. Al comerciante también. Pero quiere decir, haga las cosas que le corresponden hacer y punto. Ni más ni menos, lo que es. Balanzas justas. Bueno, hay personas que, por ejemplo, le trabajan por tiempo, ¿no? Que trabajan del tiempo, tiene que ser en ese tiempo que trabaja. O sea, no sea injusto. Si le pagan por tiempo, ¿no? Amén. Eso. Y en la casa lo mismo, le damos un plato que no le demos preferencia a un hijo, porque ahí empiezan a ir. Entonces, Sí, señor, amén. Eso le pasó ser justo. a José. Los hijos de Jacob, ellos consintieron mucho a José y los hermanos lo quisieron tanto que no lo querían era matar. Lo metieron entre un hueco allá y luego lo vendieron porque hubo preferencias. Nosotros tenemos que ser justos, sí, no tener preferencias con los hijos, todos igualitos. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que saqué de la tierra de Egipto. Verso 36. Guardad pues todos mis mandamientos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. Esa es la santidad, hermano. ¿Ya quedó claro? Nos dio calorcito por algún versito de esos que leímos ahí. Nos dimos como señalados, como que no. Ahora la redención. ¿Qué es la redención? La redención es ya una vez siendo justificados, ya declarados santos por Dios, somos redimidos, o sea, alguien pagó el precio por nosotros. Y en Romanos 3:24, 3:21 al 24, Romanos 3:21 al 24, la redención es el pago que alguien hace, digamos, cuando secuestran a alguien, ¿cierto? Entonces piden una plata y lo liberan. Eso se llama redención. Aquí le llaman ¿es qué? Cuando piden la plata por liberar a uno. Romanos 3:20. ¿Ah? ¿Una recompensa? Extorsión, hermano. No, eso es otro delito. Pues, la persona está cautivada, detenida, y alguien paga para que esa persona otra vez vuelva a ser libre. Rescatada. Muy bien, esta hermana está filosa. Dios la bendiga, hermano. Romanos 3:21 al 24. Gloria a Dios, estamos conectados, hermano. Entonces, es como dicen en Venezuela, está con el wifi del cielo directo. Romanos 3:21 al 24. Romanos 3:21 al 24, la justicia que es por medio de la fe. Miren que hoy tocamos hartísimo la fe. La fe es la certeza de algo que usted espera. Si usted no tiene fe, no espere nada de Dios. Si usted quiere todas estas cosas, crea que la tiene. ¿Quiere sabiduría? Crea que la tiene. Y si no, entonces va a ser como una ola que hoy está aquí, mañana allá y no sabe por qué vienen los problemas, las cosas. Bueno, ya leímos por qué. La justicia por medio de la fe, esto se llama redención. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea que la ley y los profetas son el Antiguo Testamento, que testifican que Jesucristo viene, aparte de esa ley que acabamos de leer, el que cumpla todos los mandamientos es santo. ¿Cierto? Y miren la redención aquí como es, el que crea en Cristo es santo. Imagínense el poder del Señor Jesucristo, por eso dice, Jesucristo fue hecho para nosotros sabiduría, redención, santificación y justificación. Salvación, amén, claro que es la redención esta que estamos leyendo. Para la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen, mire eso, leímos ahorita toda la ley, ¿cierto? Esa era la ley. Mire todas las exigencias. Y son duras y difíciles. Aquí dice, si usted cree en Cristo, ya. Entonces podemos pecar, ¿cierto? Porque pues
No, porque el que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, Así usted no sepa eso, el Espíritu Santo le dice, allá no me meta. Suena una campanita que dice, usted da un paso más y va a caer en un abismo. Usted va a dar ese paso y va a explotarse en una mina. Verso. Perdón, ¿no puede repetir? Justificación, redención. Sí, amén. Justificación, santificación, primero que todo sabiduría. Claro que eso está escrito ahí en la Biblia. En 1 Corintios 23, nosotros fuimos hechos, por Jesucristo fue hecho, sabiduría, justificación, santificación, vea todo lo que resume en Cristo, redención. Santificación y redención. Estamos en la redención. Ahora, entonces dice, aparte de la ley, Dios colocó algo más fácil, es creer en Cristo. Y el que cree en Cristo no peca. No peca porque el Espíritu Santo le advierte, porque el Espíritu Santo cumple su función. Por eso el hermano le dijo, no es solo creer en Cristo, es dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted. Y entonces cuando usted está guiado por el Espíritu Santo es como que un barco tiene el mejor capitán del mundo. Y usted, si tiene el Espíritu Santo, tiene el mejor capitán, el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor apóstol, el mejor tiene a Cristo ahí, que es todo, el mejor sacerdote. Es una bendición, verso 23, por cuanto todo, el 22, la injusticia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferenciación. Leíamos al comienzo que Dios los hace, dice, miraos en vuestra asamblea, no todos son iguales, pero en Cristo, amén. ¿Sí ve cómo cierra el Señor la enseñanza tan preciosa? Gloria a Dios. Somos todos iguales, porque para Él no hay diferencia. No, ay, es que este es profeta. Ah, no, pero es que este no, este sí. Para Cristo todos somos iguales. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Él pagó por nosotros que estábamos esclavos en los pecados, en la carne, en el mundo y en Satanás. Jesucristo paga con su sangre para que nosotros seamos libres. Antes no nos podíamos mover. Antes no abríamos nuestra boca porque un espíritu inmundo no nos dejaba abrir la boca para pedirle a Dios, ni para adorarle, ni para nada. Había un espíritu inmundo que no nos dejaba abrir este libro. Estábamos secuestrados. Para Dios estábamos muertos. Y Él pagó el rescate. Siendo justificados gratuitamente, esa justificación que es hacernos santos, gratuitamente por su gracia, la gracia del Espíritu Santo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, redención o liberación es el pago por un rescate, lo que decía la hermana. La liberación de Egipto con poder de Dios después del destierro se pagaba por la muerte de los animales. Pero en Cristo Jesús, esa muerte nos hace que todos entremos. Allá solamente entra el pueblo de Israel, fue redimido de Egipto. Pero en Cristo Jesús, nosotros somos pueblo de Dios. Gracias, Dios te bendiga. Muchachos, sí sabe para qué son estos libros. Él sabe que no es para jugar, que es tocar ponerlo allá. Sí, porque la otra vez gracias, hermano. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos todo. Pero no es ser cristianos, es estar en Cristo. Ser y estar. Acuérdense de ese verbo. Las dos cosas. Pero finalmente, esa es una liberación universal que hace el Señor Jesucristo. Para todos. No solo para los israelitas y los esclavos, sino para todos nosotros. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23 dice la palabra. Y no solo Romanos 8, 23, y es y está también. Bueno, entonces verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, los judíos, los islamitas, toda la creación gime a una y está con dolores de parto ahora. Las naciones habían tenido problemas, pero no empezaron así como nosotros. Empezamos con un dolorcito que se llamó confinamiento, que se llamó virus mundial. Y toda la humanidad
La naturaleza gemía. Todo era como si estuviera de luto la tierra, como si hubiera un entierro, como si estuviera el espíritu de muerte rondando por calles y avenidas y selvas y montes. ¿Verso qué? 23. Gracias, hermano. Está con dolores de parto. ¿Qué quiere decir? Que empezaron los dolores pacíficos y se van a agrandar y agrandar. Cada vez va a ser más duro. Pues todo dolor, una mujer cuando está de parto comienza con unos núcleos ahí. Esto con contracciones, que empieza que más rápido, así lo mismo. Entonces empieza, hasta ahora están empezando las contracciones, hermanos. Por lo tanto, busquemos del Señor antes de que sea tarde. Verso 24. Verso 23. Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Estaba hablando al apóstol Pablo cuando los primeros bautizados con el Espíritu Santo. Imagínense el poder. No, imagínense, lean Hechos de los Apóstoles, que ellos pasaban hasta la sombra, iba sanando. ¿Señora? No, yo mejor me quedo aquí, estoy seguro. O sea, que no solo la creación, sino también nosotros esperamos ese día, porque no queremos ver castigar a nadie. Que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperan? O sea, hasta ahora estamos en la esperanza, pero tenemos fe que esto se va a cumplir, ¿cierto? Esa es la fe. Volvemos a cerrar otra vez con la fe, volvemos otra vez como que dimos una vuelta cerrando y asegurando que tenemos que tener fe, que nosotros seremos redimidos nuevamente. Habrá un segundo proceso, pero por lo menos ya estamos ahorita adentro en Cristo y con Cristo, por Cristo. Verso 25, gracias, hermano. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardemos. Sea paciente, hermano. Nosotros entramos a la iglesia, ya queremos todas estas bendiciones, que Dios haga todas las cosas, que nos dé casa, carro y beca, y que nos dé todos los dones espirituales, y que se solucionen todos los problemas. No, hermano, porque lo que primero hay que hacer es obedecer a Dios, ser constantes en la oración, ser pacientes en la prueba, las pruebas que leímos. Verso 26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, que nosotros tengamos paciencia, que el Espíritu Santo sabe lo que realmente necesitamos. Pero si oramos, porque si no oramos, el Espíritu Santo ¿cómo trabaja? Ahora, si nos santificamos, porque miren todo ese proceso que llevamos, proceso de sabiduría, de redención, de santificación, de justificación, y lo echamos a la borda pecando. No os mintáis, eso es religión. Cristo no está viviendo en ustedes, son cristianos porque creen en Cristo, pero no le obedecen a Cristo, o sea, no creen. Porque el que cree se santifica, porque santo es Dios. Sed santos como vuestro Padre es santo. Bueno, terminamos ahí, hermanitos.